Hoy toca recogida de beneficios en las bolsas, después de los máximos que les hemos venido contando esta semana y después del rebrote de la tensión, sobre todo principalmente por esto en Oriente Medio. Tenemos números rojos en Asia esta mañana después del intercambio de ataques producidos en las últimas horas entre Irán y Estados Unidos, y el petróleo que recupera las subidas y que repunta hasta ahora. Tenemos al Brent cotizando por encima de la barrera de $101, subida ahora mismo para el crudo del 1% en este escenario que se abre este viernes, en el que Teherán acusa a Washington de violar el alto el fuego, pero Trump dice que ese alto el fuego sigue vigente. Hoy se cumple ese plazo de 48 horas que Estados Unidos le dio a Irán para responder a los 48 puntos a los 14 puntos, mejor dicho, para poner fin a la guerra. El mercado, por tanto, pendiente de novedades en el conflicto de Oriente Medio, del discurso que tiene previsto pronunciar hoy Donald Trump a las 6 de la tarde hora española, pero pendiente también de otros asuntos, de la tecnología. Semana espectacular la que cerramos hoy para algunas empresas como Intel, como AMD, como Samsung o como SoftBank. Pendientes también de la deuda. Ojo a lo que pueda pasar en Reino Unido, donde el rendimiento del bono británico a 30 años marca máximos desde 1998 por la inflación, pero también por la incertidumbre política que se abre tras el más que posible mal resultado que se espera hoy de los laboristas en las elecciones autonómicas y municipales que se celebraron ayer en el Reino Unido. Y pendientes también de los datos, porque hoy se publica, y es importante, el informe de empleo de abril en Estados Unidos, después de que esta semana las peticiones de subsidio por desempleo hayan subido. Eva Villanueva, menos de lo esperado. Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Pues sí, con permiso de la geopolítica, hoy la macro cobra impulso, sobre todo pendiente de cuál sea la lectura de cara a los próximos movimientos en política monetaria. Hoy los operadores del mercado aguardan la publicación de ese informe de empleo de Estados Unidos, el informe de nóminas no agrícolas, y según una encuesta de Reuters, se espera que el empleo haya aumentado en 62.000 puestos en abril, tras el repunte de 178.000 en marzo, aunque la del Dow Jones todavía es más pesimista y lanza una previsión más corta de tan solo 55.000 puestos, anticipando que la tasa de desempleo en Estados Unidos se mantendrá estable en el 4,3%. A la espera de la macro, el dólar se ve fortalecido también por el recrudecimiento de las hostilidades. Ese índice que compara el billete verde frente a las principales divisas lo sitúa en 98,18, pese a que a esta hora se relaja tibiamente. El euro frente al dólar vemos como está en 1,1736, con revalorización en la semana, y por supuesto protagonista el yen en el punto de mira 156,85 unidades, en medio de lo que es a esta hora una cierta estabilización ante el riesgo de intervención. Todo mientras se vigila muy de cerca las expectativas en política monetaria del mercado. El Treasury, el bono americano a 2 años, el más impactado por la política monetaria, vemos como hasta ahora se relaja, pero ha subido su rentabilidad al 3,91%. En el tramo a 10 años, el de referencia, está en el 4,39%, subiendo las rentabilidades y por lo tanto cayendo el precio del bono, y el bono de referencia en Europa, el alemán a 10 años, que está por encima del 3% con subida del 0,62% en la rentabilidad. Y todo mientras seguimos pendientes de lo que es, sin lugar a dudas, el paraguas del día. Una subida en el precio del petróleo que azota a las bolsas y que deja a ese petróleo Brent en $101,22 después de haber llegado a subir un 3% en la sesión asiática. Es el protagonista en medio de las tensiones, y mientras tanto vemos como el oro avanza hasta ahora hasta los $4.711. El metal precioso, que se encamina a una ganancia semanal del 2%, aunque lleva una caída del 10% desde que comenzó la guerra a finales de febrero, presionado por los precios del petróleo. Y todo después de haber visto cómo en las bolsas, y tras una semana de récords, el S&P 500, que se dirige a un cierre semanal muy positivo con ganancias del 1,5%, ayer tocaba recogida de beneficios, retroceder de máximos y cerraba en 7.337 puntos. También el Nasdaq Composite cedía de forma más tímida, lleva una subida del 2,5% en la semana y marca los 25.806 puntos. Todo en una mañana donde en Asia vemos al índice Nikkei retroceder desde los máximos, con una ralentización del PMI de servicios y también con caídas en Seúl, que aún así ha registrado un superávit comercial por el mercado de chips. En cuanto a lo que está por venir en Europa, si miramos los futuros del DAX, anticipan una apertura a la baja 0,82% en los futuros de
de Frankfurt y en el Eurostoxx 50 caídas del 0,74%. Pues en Europa esta mañana se van a seguir cotizando resultados empresariales, sigue el baile de cuentas que están presentando las compañías. Hoy cerramos la semana con resultados aquí en España de IAG, de Ferrovial, de Amadeus o de Acerinox. Se van a cotizar también los que presentaba ayer al cierre Grifols, que eleva un 21% su beneficio. Y tenemos ya en Europa de última hora las cuentas de Commerzbank. En el primer trimestre la entidad alemana aumenta su beneficio un 9,4%, gana 913 millones de euros, superando las previsiones. Resultado de Commerzbank en pleno pulso con Unicredit. En Japón tenemos también ya cifras de Sony, está subiendo un 7% en bolsa a pesar de reducir su beneficio el año pasado, pero están gustando sus previsiones y también las cifras de Toyota, que supera previsiones con sus ingresos, aunque ojo porque la compañía automovilística Toyota avisa de que las ventas pueden caer por el impacto de la guerra en Irán. Y en Estados Unidos, dos nombres propios para este viernes, Coinbase y CoreWeave. Se desploman Roberto Sol en After Hours después de decepcionar con sus resultados del primer trimestre. Buenos días. Buenos días. Las acciones de Coinbase bajan en las operaciones fuera de hora un 4%. La plataforma de comercio de criptomonedas ha presentado unos ingresos que superan los 1.400 millones de dólares, pero que se quedan por debajo de lo estimado por el mercado. Sus ingresos por transacciones y por suscripciones también decepcionan y no llegan a lo estimado por los analistas. Sus cuentas se han visto afectadas por la caída de los precios de las criptomonedas. Los ingresos de CoreWeave, sin embargo, suben en este periodo un 111% hasta rebasar los 2.000 millones de dólares y son superiores a las previsiones. También es mejor de lo esperado su beneficio por acción de 1,12 dólares. Aún así, la tecnológica se está desplomando en After Hours un 10% después de anunciar que espera unos ingresos para el segundo trimestre de 2.530 millones, algo por debajo de lo estimado por el consenso del mercado. 7:07 de la mañana, vamos con más noticias de este viernes. Donald Trump pospone su amenaza de aranceles a la Unión Europea hasta el mes de julio. Tras hablar por teléfono con Ursula von der Leyen, Trump da de plazo a Europa hasta el 4 de julio para que cumpla con su parte del acuerdo comercial antes de subir aún más los aranceles. Mientras tanto, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha bloqueado la imposición por parte de Trump de un arancel global del 10%, argumentando que la administración se extralimitó en sus funciones. Un Donald Trump que estará justo en una semana en China, y allí podría ir acompañado de los máximos ejecutivos de compañías como Nvidia o Apple. Los consejeros delegados de estas compañías y también de otras como Exxon, Boeing o Citigroup podrían acompañar a Trump en esta visita a China que tendrá lugar la próxima semana, según publican algunos medios. El presidente estadounidense tiene previsto reunirse con su homólogo chino Xi Jinping los días 14 y 15 de mayo. Muy pendientes hoy también de Reino Unido y se va a conocer allí el resultado de las elecciones autonómicas y municipales que podrían poner contra las cuerdas a Keir Starmer. Las encuestas anticipan un mal resultado para el Partido Laborista del primer ministro británico, algo que podría debilitar aún más su posición en el gobierno, reduciendo la probabilidad de que se implementen medidas de consolidación fiscal y reformas, aumentando la presión sobre la deuda británica. Manuel Pinto, de XTV. De hecho, los bonos británicos a 30 años han alcanzado niveles no vistos desde finales de los 90, incluso por encima de la crisis de Liz Truss. Todo además cuando se cumplen ya casi 10 años del Brexit. Y desde entonces Reino Unido va camino de su sexto primer ministro desde el referéndum sin que ninguno haya conseguido construir una narrativa clara de crecimiento ni darle un rumbo económico sólido al país. El posible mal resultado de los laboristas amenaza con desatar una rebelión interna en el partido y con iniciar un proceso para reemplazar al primer ministro al frente del gobierno. Pues muy pendientes de lo que pasa en Reino Unido. El bono, el británico a 30 años, como les contábamos, en su nivel más alto desde 1998. También la libra, que en su cruce frente al euro está subiendo ligeramente esta mañana, un 0,03%, está en 1,1562 unidades. Más cosas, más noticias de este viernes. Ojo al pulso entre Alemania e Italia a consecuencia de Commerzbank. El canciller alemán Friedrich Merz critica Unicredit por la OPA sobre la entidad alemana, sobre el Commerzbank. El gobierno alemán, que posee un 12% de Commerzbank, rechaza la OPA y critica las tácticas hostiles y agresivas utilizadas por el banco italiano. Merz avisa de que existen límites legales claros para evitarlas. Señoras y señores, lo que respecta a este banco al que se hace referencia y con todo mi respeto por los procesos de la economía de mercado
y también por los derechos de decisión y las facultades de los propietarios, quiero decir muy claramente que así no se hace, no se trata así a instituciones como un banco en Alemania, el Commerzbank. Así se destruye la confianza y no se genera nueva confianza. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reúne hoy en Roma con el secretario de Estado estadounidense, con Marco Rubio. El encuentro tendrá lugar tras las críticas y amenazas del presidente Trump a causa de la guerra en Irán y después de que Rubio se viera ayer con el Papa. Según informa el Vaticano, la reunión sirvió para renovar el compromiso común de cultivar buenas relaciones bilaterales entre la Santa Sede y los Estados Unidos de América. En Ucrania hoy entra en vigor la tregua de 48 horas declarada por Rusia con motivo del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Aunque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no ha dejado claro si Ucrania se sumará a esta tregua, lo que sí ha confirmado es que enviará a su secretario del Consejo de Seguridad y Defensa, Rustem Umerov, a una reunión en Estados Unidos en el que será el primer encuentro bilateral tras el parón provocado por el conflicto en Oriente Medio. Y un asunto más, Bank of America prevé que el próximo Mundial de Fútbol aporte casi 41.000 millones de dólares al Producto Interior Bruto Mundial. Y también que rompa todos los récords de ingresos con una estimación de 11.000 millones, casi un 50% más que en el anterior Mundial de Qatar. Además, Bank of America pronostica que Francia será la ganadora del torneo venciendo a España en la final. Kylian Mbappé, el máximo goleador, y Lamine Yamal, el mejor jugador.